Gracias, señorita Naí, y muy buenas noches con todos. Agradecer al Círculo de Estudios Ex Video Juris por la invitación. Encantado de estar con ustedes y compartir un poco de lo que vengo a disertar en esta noche, que es el proceso de conocimiento. Eh, Voy a partir de la idea de que estamos todos recién entendiendo o comenzando a entender un poco cómo es la vida procesal en lo que es en los casos de proceso de conocimiento. Y para esto vamos a definir o vamos a clasificar los procesos contenciosos en cinco. Los procesos contenciosos son cinco, valga en verdad. Y los procesos contenciosos son los que conocemos, ¿no? El proceso de conocimiento, el proceso abreviado, el proceso sumarísimo, el proceso cautelar y el proceso de ejecución. Esta noche me voy a abocar netamente y exclusivamente al proceso de conocimiento. Sin embargo, voy a hacer un síntesis muy breve de qué se trata cada proceso, muy breve. El proceso de conocimiento, que está regulado en el artículo 475 al 485 del Código Procesal Civil, es aquel proceso en el cual se ventilan los procesos más complejos, más difíciles, con los conflictos más amplios en plazos que se puede suscitar en un proceso. Pero ¿cuál es el presupuesto material de un proceso de conocimiento para que un caso caiga o recaiga en un proceso de conocimiento? El presupuesto material es que exista con una controversia, exista una constatación de una inseguridad o una incertidumbre jurídica respecto a la existencia de un derecho o respecto de una situación jurídica. Y lo voy a poner con ejemplos para entenderlo un poco mejor. En los casos de nulidad de acto jurídico, las acciones interpuestas por nulidad de acto jurídico, cuya sentencia es declarativa, ahí se va a discutir si ese contrato, si ese acto jurídico es nulo o no. Es el juez quien determinará en última instancia el tema de que el acto o el contrato sea nulo o no dentro del proceso de conocimiento. Entonces, vemos ahí que existe una inseguridad. Tenemos la parte A, pero tenemos la parte B. La parte A, quien es demandante, solicita nulidad de acto jurídico por las causales expresas en el artículo 219 del Código Civil. Sin embargo, la parte demandada alegará que es falsa la alegación del demandante y deberá presentar sus medios probatorios, y ahí se va a suscitar un caso muy complejo. Otro caso también muy complejo es el tema de desalojo. No, el tema de desalojo, que es un caso muy amplio, son conflictos de intereses muy complejos. Entonces, entendamos de que el proceso de conocimiento se van a ventilar procesos muy complejos de naturaleza muy difícil de resolver. Los procesos abreviados, a diferencia del proceso de conocimiento, la diferencia va a detallar simplemente al tema de los plazos. Al tema de los plazos, que son más cortos, pero son cortos intermedios. El proceso sumarísimo, por ejemplo, es muy rápido. Tal es así que es muy rápido que cuando en el proceso sumarísimo tú interpones una demanda, solamente tienes 5 días para contestar, y después simplemente la audiencia única, el saneamiento procesal, audiencia por el saneamiento probatorio, fijación de puntos controvertidos, el saneamiento procesal, se realiza en una sola audiencia, y puede ser hasta que el mismo juez en el mismo acto pueda expedir sentencia, o solamente transcurrido excepcionalmente 10 días después de haber realizado la audiencia,
expedir la sentencia. Pero se dan cuenta, los plazos son muy breves, muy cortos. En el proceso de conocimiento, tú interpones la demanda. La parte demandada tiene 30 días para contestar o reconvenir, que no es lo mismo. Ya más adelante voy a diferenciar esos conceptos. Tiene 30 días para contestar. En el proceso sumarísimo no es así. Entonces, los plazos en esos tres procesos son muy breves. El proceso cautelar es un proceso que lo que busca es proteger el derecho que se está reclamando, proteger que ese derecho no caiga que no se destruya, entre comillas, que no se menoscabe. Por ejemplo, una obligación de dar suma de dinero. Puedes solicitar medida cautelar, por ejemplo, o un caso más típico, puede ser un contrato de mutuo con garantía. Solicitar vía proceso cautelar, que se anote una medida cautelar frente a un inmueble, frente a las cuentas bancarias, etcétera, etcétera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la otra parte, el acreedor, no realice actos que puedan perjudicar o disminuir el patrimonio de fácil cobro. Entonces, en el proceso cautelar, esa es la finalidad. Simplemente para terminar con este tema, hay tres requisitos, se lo vamos a llamar así, para que se pueda interponer una medida cautelar. El primero es que tiene que haber una verisimilitud en el derecho. Esto quiere decir de que esa verisimilitud del derecho se refiere a que se tenga que probar por lo menos la posibilidad de la existencia o la certeza del derecho que se reclama. Segundo, peligro en la demora. Si sabemos que los procesos demoran años, no es que demoran 2, 3, 4 meses, demoran 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, dependiendo del caso. Entonces, mediante medida cautelar podemos proteger nuestro derecho. Por eso, peligro de demora. Y la última es que esa medida cautelar sea razonable, que no sea perjudicial a la otra parte. Y por ello que el Código Procesal Civil te exige en todo caso, una contracautela. Es como decir, si el demandante mediante medida cautelar perjudica más de lo debido, mediante la contracautela, o en todo caso, el proceso que se sigue deviene en improcedente o infundada, digamos que la contracautela es como una especie de resarcimiento por el daño que se hizo o que se causó por la medida cautelar. Entonces, esos requisitos se tienen que cumplir copulativamente para que pueda ser procedente la medida cautelar. Ahora, yéndonos de lleno al proceso de conocimiento. ¿Qué cosa es proceso de conocimiento? Bueno, como dice la lámina, es una vía procedimental en la cual se tramitan asuntos de gran complejidad, importancia social y económica y de trascendencia jurídica. Por ejemplo, un caso de nulidad del acto jurídico. Ahora, vamos a irnos al código que que se nos señala en el artículo 476 del Código Procesal Civil, y señala cuáles son los requisitos de la actividad procesal. Y te remite al artículo 424, que es la sección cuarta del Código Procesal Civil. Ahora, lo que voy a mencionar ahora es los requisitos que en toda demanda deben que tener. Es decir, los requisitos para que se active la actividad procesal, para que se inicie, opere el órgano jurisdiccional, son básicamente, en resumen, 2: las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Las condiciones de la acción son 3, para algunos son 2. ¿Por qué lo digo? Porque para algunos la voluntad de la ley no es o no sería una condición de la acción, pero convengamos que lo fuera.
La voluntad de la ley se refiere de que la pretensión que uno solicita al juzgador que sea amparada tiene que tener respaldo, tiene que estar, tiene que haber el ordenamiento jurídico que sustente. Es decir, si a mí me deben plata, si yo presto dinero de una persona, esta persona tiene con qué fundamentar, con qué sustentar su pretensión de obligación de dar su dinero en un proceso. Entonces, esa es la voluntad de la ley, que la pretensión, el petitorio, tenga un sustento jurídico. La segunda condición de la acción viene a ser el tema del interés para obrar. Y en tercero, la legitimidad. ¿Qué cosa es el interés? El interés, simplemente, para que lo podamos entender, es la necesidad de la tutela jurisdiccional de quien solicita al juzgador un pronunciamiento de fondo en concreto. Yo soy acreedor. Juancito es quien es mi acreedor. Juancito va al juez y dice: señor juez, yo le he prestado dinero a John por 1.000.000 de soles. Solicito que se me dé tutela jurisdiccional. Esa es la necesidad de la protección legal que Juancito, como acreedor, solicita ante el juez. Entonces, ese interés de buscar u obtener una protección mediante un pronunciamiento final del juez en un proceso. Y la legitimidad para obrar es simplemente lo siguiente: cuando Juancito y yo celebramos un contrato de mutuo o de préstamo, entonces ahí nace una relación material. Y esa relación material está conformada por Juancito y quien habla. Si Juancito me demanda por obligación de dar suma de dinero, inmediatamente con la demanda se genera una relación procesal. Y la relación procesal está conformada por Juancito y de quien habla. Entonces, ¿qué cosa es legitimidad para obrar? Es la identidad de los sujetos, de la relación material con la relación procesal. Y los presupuestos procesales son los siguientes. La primera es la competencia. Lo segundo es la capacidad procesal. Y el tercero es los requisitos de la demanda. A ver, voy a ir explicando con las diapositivas un poco más para no quedarnos y no se nos vaya la hora. Antes había todo este esquema del proceso. Estaba la demanda, estaba la audiencia de conciliación, estaba la audiencia de saneamiento procesal, la audiencia de fijación de puntos controvertidos, la audiencia de saneamiento probatorio y la audiencia de pruebas. Pero después se redujo un poco más. O sea, se quitó un proceso, se quitó un estadio del proceso, que es la audiencia de conciliación. ¿Por qué? Porque se entendió de que por el principio de concentración, se entiende de que los procesos son muy largos en tiempo. Los actos procesales no son tal cual como lo dice el código. Buena fuera que que los procesos en la vida real y los actos procesales se realicen tal como lo dicen, ¿no? Imaginémonos que yo interponga demanda de desalojo y a los 30 días me contesten la demanda. Bueno, fuera. Porque simplemente así ya no nos dirían, cuando vamos a preguntar por nuestro caso en el Poder Judicial, no dirían: disculpe, doctor, doctora, su caso todavía no ha sido calificado porque hay mucha carga laboral. ¿A cuántos nos han dicho eso? A mí me han dicho infinidad de veces. Entonces, lo que se busca es que se concentre los actos procesales que sean necesarios, no sean dilatorios. Entonces, el tema de la audiencia de conciliación se retiró, se quitó. Y ahora, ¿qué pasa con la conciliación? Bueno, hay una ley la ley de conciliación extrajudicial que señala de que para algunos casos, no todos,
la conciliación sea un requisito de admisibilidad. Es decir, que además de los requisitos que te exige el 424 y el 425 del Código Procesal Civil, en algunos casos tu medio probatorio es tu acta que diga se realizó audiencia de conciliación. Si no tienes eso, te lo quedan inadmisible. Entonces, actualmente tenemos la demanda, tenemos luego la contestación, la reconvención, ¿no? Luego tenemos perdón, saneamiento procesal, fijación de puntos controvertidos, saneamiento probatorio. Todo ello se realiza uno solo. Y la audiencia de pruebas, que dependerá si es o no medios probatorios documentales o son medios probatorios diferidos. Ahora, vamos a ir en orden y le voy a explicar en lo que me quedé los presupuestos procesales para que vayamos entendiendo por qué es tan importante que los requisitos de la actividad procesal se cumplan a cabalidad. Ok, la actividad procesal se empieza, como todo el mundo sabe, con la demanda. Con la demanda tú ejerces tu derecho de acción. El derecho de acción no solamente lo tiene el demandante, sino el demandado. Porque el demandado también puede reconvenir y contestar la demanda. No es igual. No es igual reconvenir y contestar la demanda. La reconvención y la contestación son dos, digamos así, conceptos finamente diferentes. Mientras que la contestación, tú te defiendes de los ataques, es como una guerra. Entendamos esto como si fuera una guerra. Yo soy demandado y a mí me demanda obligación de suma de dinero. A mí me atacan y dicen, señor León, ¿sabes qué? Usted está siendo demandado por obligación de suma de dinero por 1 millón de soles. Ok, el tema es, yo me voy a defender y voy a contestar y voy a negar, tal como dice el artículo 442 del Código Procesal Civil, y voy a negar categóricamente todos los puntos que el demandante ha sustentado en su demanda. En cambio, en la reconvención no solamente me defiendo, sino también ataco y digo, es mentira, esa deuda ya ha sido cancelada. Y es más, yo le presté un dinero extra. Ya cancelé el 1 millón de soles y le presté medio millón de soles más. Entonces, diríamos, oye, hay como dos especies de demandas. La demanda que se dirige contra mí y la reconvención, que es como una especie de contrademanda. De repente en los libros van a encontrar así, contrademanda. En la contrademanda simplemente es un acto procesal que nace de la parte demandada. Ahora, entonces, regresando a lo que es la demanda, que es la aptitud y el poder que tiene todo sujeto de ejercer su derecho de acción. Entonces, tú interpones la demanda y estás ejerciendo tu derecho de acción, que es para todos los sujetos. ¿Cómo se califica una demanda? La demanda tiene solamente 2 tipos de calificaciones. El artículo 128 del Código Procesal Civil señala que la calificación consiste en improcedente o inadmisible. ¿Por qué improcedente, inadmisible? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está de que la inadmisibilidad son defectos subsanables, son defectos de forma subsanables, que el juez va a otorgarte un plazo para que tú lo subsanes. Y la improcedencia simplemente te lo rechaza porque son defectos insubsanables, son defectos de forma insubsanables. Entonces, esas dos calificaciones, tanto la inadmisibilidad como la improcedencia, no tienen declaración de fondo. No se pronuncian sobre nada del fondo, simplemente es de forma. Y como es de forma, si cae improcedente se archiva el caso.
Si es inadmisible y te pasas el plazo, no contesta dentro del plazo, entonces el juez lo tiene como rechazado y lo archiva. Entonces, en el 128 hace una clara diferenciación de lo que significa improcedencia e inadmisibilidad. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la demanda? El objetivo de la demanda es, como lo indicaba, como acto procesal, es el primer acto procesal en el proceso que proviene de las partes. Esto está concordado concordado con lo que señala el título preliminar del Código Procesal Civil, que es que es un principio, iniciativa de parte. La iniciativa de parte señala de que las partes son los que son los encargados, los que tienen que iniciar el proceso, no es el juez. El juez no va a venir a decirme a mí, oye, ¿quieres que inicie un proceso? Oye, ¿tienes algún problemita legal? No. Yo, como interesado, digo al juez, toco la puerta y digo, señor juez, presento mi demanda por este caso. Entonces, la parte interesada es el demandante. También es un acto procesal. Como acto procesal es fundamental porque inicia la actividad procesal. Y lo que busca con la iniciación de la actividad procesal es que es un resultado que a las finales busque la paz social. La paz social, que la pretensión, el petitorio de la parte que ha solicitado ha solicitado la tutela sea amparada, sea estimatoria o no. Ojo, la interposición de la demanda no implica no te garantiza que necesariamente te tengan que salir a favor. Eso es algo, hay que ponerlo bien en claro. Muy bien, ¿cuáles son los requisitos de la demanda? ¿Qué es un presupuesto procesal? El número 1 es la designación de los jueces, es importante. Y es importante, y no sé cuántos de acá han leído una demanda, han redactado una demanda, pero en la demanda, en la parte superior dice, señor juez más letrado, señor juez de la sala civil, etcétera, etcétera. Ello es importante porque esa denominación determina la competencia. Y la competencia tiene criterios o filtros en la cual van a determinar la competencia del juez. Y esto me lleva a definir un poco o a explicarles la relación que tiene con la jurisdicción. La jurisdicción es el poder deber jurídico que tienen los órganos jurisdiccionales de ejercer justicia mediante los jueces. Esto es, que un juez tiene el poder deber jurídico de resolver los conflictos de intereses jurídicos, de relevancia jurídica o una incertidumbre jurídica. Entonces, esa es la jurisdicción, es ejercer el poder que el Estado le otorga a estos jueces. Y así como la demanda tiene requisitos, hay requisitos de la demanda, la jurisdicción tiene algunos elementos, y estos elementos son: la primero, y lo voy a mencionar en latinazgo, es la vocatio. La vocatio simplemente es la capacidad de hacer comparecer los jueces, la aptitud de los jueces de hacer comparecer a las partes. El segundo es la executio, que es la aptitud del juez de hacer ejecutar sus resoluciones. La notio es la capacidad o la aptitud del juez de poder conocer determinados conflictos. La coertio es la aptitud del juez para hacer cumplir sus resoluciones. Y la judicium, que es la aptitud del juez de poder dictar sentencias con calidad de cosa juzgada. Entonces todo ello conforma lo que es la jurisdicción. ¿Y qué vínculo tiene con la competencia? Pues la competencia es la aptitud de los jueces para ejercer jurisdicción
en determinados conflictos, en determinados casos, no en todos los casos. Entonces, podremos concluir de que todos los jueces son competentes, pero no todos tienen jurisdicción, porque la jurisdicción depende mucho, perdón, todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia. Entonces, todos los jueces tienen el deber de resolver los conflictos a través del derecho, pero no todos tienen competencia. Un ejemplo, un juez de Lima no va a tener competencia con un juez de Moquegua. ¿Por qué? Porque hay un filtro que es competencia por territorio. Un juez de sala civil no puede tener la misma competencia que un juez de letrado. Eso es el criterio de competencia por grado. Por cuantía, tampoco. La cuantía también es importante. Y en el proceso de conocimiento la cuantía es mayor a 1000 URP. ¿Y cuánto es una URP? Es el 10% de la UIT. ¿Y cuánto es la UIT actualmente? 4400. Entonces, haciendo sumas y restas, podremos analizar, dependiendo de la pretensión, cuánto es la cuantía. Entonces, la competencia es importante. Por eso decía que el primer requisito de la demanda es la designación del juez. El segundo, a ver, para que me sigan, estoy en el artículo 424 del Código Procesal Civil. El segundo requisito de la demanda es los datos del demandante, su domicilio procesal, su casilla electrónica, que ahora se usa mucho. Si tiene representación, y ahí es el tercer elemento, el tercer presupuesto procesal, la capacidad procesal, la representación procesal. Si tiene representante, señalar los datos del representante. Puede ser un abogado, puede ser un apoderado. Pero lo que es importante es señalar los datos del demandante, del representante legal, si fuera el caso. Y por último, los datos del demandado. Los datos demandados son el domicilio, si es que se conoce. El quinto requisito es el petitorio. El quinto requisito es el petitorio, que tiene que ser conciso, tiene que ser claro, concreto. La fundamentación jurídica también es un requisito, y voy a hacer un hincapié acá. Colegas, la fundamentación jurídica no es copia y pega de un artículo. Eso es algo que yo he visto en toda mi carrera, y es algo de que yo cuando veo fundamentación jurídica, yo leo, bueno, este artículo, qué vínculo tiene o cómo ha sido interpretado con el caso que se está llevando. Y no dice. Entonces, la fundamentación jurídica no es copia y pega. La fundamentación jurídica es una interpretación, es un razonamiento que debe ser o debemos hacer los abogados. Entonces, es un jalón de oreja para quienes hacen copia y pega de los artículos. Y el noveno, el monto de petitorio cuando sea apreciable, y el último es el ofrecimiento de los medios probatorios. Es importante porque en el sanamiento probatorio, los medios probatorios van a servir para fundamentar la sentencia para el juez. Entonces, tenemos que los requisitos de demanda están cabalmente cumplidas, están bien hechas, entonces podemos emplazar al demandado. ¿Cuáles son los efectos del emplazamiento? Ojo, los efectos de emplazamiento no es muy estudiado en las universidades, y es algo que debería ser. Es una sugerencia que yo hago para quienes se encuentran dictando o realizan cátedras en esta materia. El primer efecto de emplazamiento es que la competencia no se va a modificar. La competencia no se modifica por nada en el mundo. Segundo, el petitorio tampoco se modifica, salvo en los casos permitidos por el código, que es el que se encuentra en el artículo 428 del Código Procesal. Ahorita vamos a ir a ello. El tercero, no es jurídicamente posible
que se inicie otro proceso con el mismo petitorio, porque caeríamos en un caso de litispendencia. Entonces, si hay un caso de litispendencia, es ese proceso nuevo tiene que concluirse, se tiene que cerrar. Y tiene que seguir su curso el proceso que inicialmente se ha iniciado. Y por último, es la prescripción extintiva. Interrumpe la prescripción extintiva. Por ejemplo, la acción de nulidad de acto jurídico, son 10 años. Ok, yo interpongo nulidad de acto jurídico en el 7º año para poder accionar. La demanda no interrumpe la prescripción. Lo que interrumpe es el emplazamiento. Ojo, cuidado con ello. Lo que interrumpe la prescripción extintiva es el emplazamiento, no es la demanda. Tener mucho cuidado. Y hablando de demandas, vamos al artículo 428, que habla sobre la modificación y ampliación de la demanda. Y ahí son tres supuestos. El primero de ellos es que se pueda modificar la demanda hasta antes de la notificación. Puede ser hasta el último minuto antes que te notifique la parte demandada, porque después de notificada ya no se puede. Se puede también modificar las pretensiones. La pretensión puede ser modificada siempre y cuando, y ojo con ello, siempre y cuando las nuevas pretensiones deriven de las controversias que han sido objeto en el procedimiento conciliatorio. ¿Se acuerdan que yo le decía que el procedimiento conciliatorio es un requisito de admisibilidad? Pues ahí está el proceso conciliatorio. Entonces, si las nuevas pretensiones derivan de las controversias que han sido objeto del proceso conciliatorio, pueden ser admitidas como nuevas pretensiones con modificación de las pretensiones. Y la ampliación de la cuantía va a ser en dos supuestos. Uno es cuando antes de la sentencia se venza nuevos plazos o cuotas de la misma relación obligacional. Tiene que ser la misma relación obligacional, porque alguien me dijo un día, oye, pero ¿qué pasa si yo tengo otra deuda, por ejemplo, si fuera obligación de acceso minero? Y esa misma persona me debe me debe otro dinero. Bueno, esa relación obligacional no existe, porque ni siquiera está en proceso. Entonces, la relación obligacional es la que se encuentra en proceso, con la que se inició el proceso. Y además, el demandante tiene que haber reservado ese derecho en la demanda. Esto quiere decir que cuando tú interpones la demanda, debes poner, yo me reservo el derecho de ampliar la demanda, ampliar la cuantía de la demanda. Entonces, esos supuestos son supuestos de modificación y ampliación de la demanda. Ya expliqué lo que significa, lo que viene a ser reconvención y contestación de la demanda, ¿no? Y voy a hacer un caso muy chiquito. ¿Qué pasa si a mí me demandan a mí y no contesto? Simplemente yo me hago desinteresado y no contesto. Entonces, la rebeldía es una situación procesal como una especie de sanción, entre comillas, pero es una situación procesal que el juez le declara a quien no comparece al proceso dentro del plazo otorgado. Y hay dos presupuestos que están en la misma definición. El primero es que debe estar bien notificado, porque el tema de notificaciones es un tema muy complejo, porque dicen que no me notificaron al domicilio porque esa no es mi casa es la fachada azul, y acá dice que es blanca, el número no es así, no es igual. Entonces tiene que estar bien notificado. Y el segundo presupuesto importante es que se haya vencido el plazo. No puede ser declarado antes, un día antes no, ni el mismo día, tiene que estar vencido el plazo. Sin embargo, hay algunas excepciones en la rebeldía. ¿Por qué? Porque la rebeldía te genera una presunción relativa de la verdad.
Ese es el efecto que genera la rebeldía. Pero hay unas excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones? Es que tratándose de varios demandados, en un supuesto de que tratándose de varios demandados, basta que con uno de ellos conteste la demanda para que no se genere o no se genere la presunción relativa de la verdad, para que continúe el proceso. Ojo, esa contestación debe estar dentro del plazo. Ojo, esa contestación debe estar dentro del plazo. Segundo, que la pretensión procesal, o sea, la pretensión que yo eh, hago saber al juez, planteo al juez, se trate de un derecho indisponible. No todas las pretensiones pueden ser disponibles. Hay algunos casos que pueden ser indisponibles. Entonces, en esos casos no se puede hacer una presunción relativa de la verdad. El tercer efecto o la tercera excepción es que el demandante no haya presentado los medios probatorios que sustenten su pretensión o su petitorio. Y el último es que mediante resolución motivada, el juez motive por qué no le produzco una convicción. Si dentro de todo lo que el demandante ha presentado, medios probatorios y todo lo demás, no le convence o no le genera convicción, pues en su resolución declarará infundada quizás la demanda y dirá por qué no le genera convicción. Pero son esas 4 excepciones en las cuales el Código Procesal Civil señala que no se debería generar una presunción relativa de verdad. Ahora, este caso de la rebeldía es casos muy excepcionales. Algunos dirán, bueno, hay muchos casos que son así. Pero supongamos de que se presentó la demanda, se reconvino, se contestó, viene el tema del saneamiento procesal. Y dentro del saneamiento procesal se va a verificar las condiciones de la acción. Por eso que es importante cumplir las condiciones de la acción. Se deben verificar los presupuestos procesales. Y una vez verificado que se ha cumplido a cabalidad esos requisitos, el juez va a declarar válida o la existencia de una relación jurídica válida. Y dentro de esa resolución, dentro de esa resolución, va a otorgar 3 días para que las partes puedan fijar puntos controvertidos. Pasados esos 3 días, el juez va a plantear los puntos controvertidos. Y acá es un poco controversial ese tema de que, oye, ¿para qué me piden fijar puntos controvertidos si al final ese juez lo va a hacer? Bueno, pues es un tema de derecho de defensa. Si el juez no otorgara plazo para que las partes fijaran puntos controvertidos, entonces estaríamos vulnerando el derecho de defensa. Entonces, el juez, pasado el tercer día, podrá fijará los puntos controvertidos. Después de fijar los puntos controvertidos, viene el saneamiento probatorio. Y en el saneamiento probatorio va a suceder lo siguiente. La parte demandante presenta 10 medios probatorios. Ok. El demandado presenta 10 medios probatorios. Ok. Con la demanda se ofrecen los medios probatorios. Ese es el término. Se ofrecen los medios probatorios. Ok. Ahí es el ofrecimiento. ¿Cuándo se van a admitir en el saneamiento probatorio? Muy bien. Es el segundo estadio de los medios probatorios. Se admiten los medios probatorios. Y la admisión de los medios probatorios debe ser realizado de acuerdo a lo que señala el artículo 190 del Código Procesal Civil y siguientes. Entonces, una vez admitidos los medios probatorios, el juez dirá lo siguiente: de la parte demandante se rechaza 5 y se admiten 5. De la parte demandada se admiten 5 y se rechaza 5. Ok.
vamos a analizar cuáles son los medios probatorios. Si los medios probatorios son documentales, o sea, un escrito, una hoja, una carta, una foto, esos pruebas documentales, que el juez simplemente lo puede analizar con la sola observancia, entonces no hay audiencia única de pruebas. Lo que procede ahí es juzgamiento anticipado. Juzgamiento anticipado. Pero si son pruebas diferidas, entonces ahí sí tendría que hacerse audiencia de pruebas. ¿Y cuáles son los medios probatorios de medios probatorios diferidos? Puede ser una expedición judicial, puede ser una pericia, puede ser una exhibición de documentos, declaración de testigos, porque eso sí necesita escuchar el juez. La declaración de testigo no puede estar redactada en una hoja. El juez tiene que escucharlos y analizar si les genera convicción o no. En las pericias, los peritos tienen que ser escuchados por el juez. Entonces, cuando hay pruebas diferidas, se realiza audiencia de pruebas. Después de las audiencias de pruebas, el juez queda expedito para emitir sentencia. Y la sentencia, como todo el mundo sabe, tiene calidad de cosa juzgada, salvo que estemos dentro de un caso de una cosa juzgada fraudulenta, que es otro tema que es más amplio. No, pero siendo optimistas y positivos, que este juez que nos ha tocado sea correcto, sea profesional, no caiga en esos temas de corrupción que mucho se ve ahora. El juez dicta una sentencia pulcra. La resolución debe estar motivada. Cada uno de los puntos debe estar motivado. Y ahí en la sentencia se realiza el tercer estadio de los medios probatorios, que es la valoración. Y la valoración se realiza en conjunto. Habíamos quedado que en ambas partes habían admitido 5, pero el juez tranquilamente podrá decir, bueno, de las 5 medios probatorios que han sido admitidos, 3 me generan convicción, 2 no. Ojo, se ha valorado conjuntamente, pero solamente 3 le generan convicción. Es posible. Puede ser que generen 5, que sería fabuloso. Puede ser con 1, puede ser 2, 3, 4. O sea, depende de qué tipo de medios probatorios estamos hablando. Entonces, en la sentencia lo que se busca es que se realice un pronunciamiento concreto, válido, fundamentado, motivado, y que lamentablemente los jueces también a veces he visto copy-paste de artículos y no hacen una argumentación jurídica. Entonces, eso ha sido todo por mi participación. Agradezco nuevamente al Círculo de Estudios Ex Vida Juris por la invitación. Les agradezco por la gentil atención y quedo a la espera. De repente, si tienen algunas dudas o unas preguntas, Anaí.